Soy guardabosques desde hace 17 años. Si alguien me preguntara cuál es el mayor peligro del bosque, probablemente respondería que un incendio. Después un oso. Después perderse. Pero estaría mintiendo. El mayor peligro es encontrar algo que no debería existir, y convencerte de que siempre estuvo ahí. Cuando la gente piensa en un guardabosques, imagina a alguien caminando entre árboles, observando animales o ayudando a excursionistas perdidos. La realidad es mucho más aburrida. La mayor parte del tiempo revisamos cercas rotas, retiramos ramas caídas, registramos huellas y comprobamos que los senderos permanezcan seguros. Todo queda anotado. Cada árbol caído. Cada puente dañado. Cada señal rota. Nuestro trabajo depende de la memoria. Y mi memoria siempre fue buena. Tan buena que podía recorrer kilómetros sin mirar un mapa. Conocía cada curva del parque. Cada roca grande. Cada refugio. Podía decirte dónde estaba solo por el sonido del río o por el olor de los pinos después de la lluvia. Por eso, cuando ocurrió, no tuve ninguna duda. Había un sendero nuevo. No una desviación. No un atajo. Un sendero completamente nuevo. Estaba entre el kilómetro 8 y el viejo mirador de piedra. El problema era que yo había pasado por ese mismo lugar menos de 24 horas antes. No había absolutamente nada. Recuerdo haber pensado que algún grupo de excursionistas había abierto un paso ilegal durante la noche. Sucede más seguido de lo que la gente cree. Tomé fotografías. Marqué la ubicación en el GPS. Y seguí con la inspección. Lo extraño ocurrió al regresar. Abrí el mapa digital del parque para registrar el hallazgo. El sendero aparecía dibujado. No como una modificación reciente. Parecía formar parte del mapa desde siempre. Pensé que el sistema estaba desactualizado. Fui hasta el archivo. Busqué un mapa de papel impreso hacía casi 10 años. También aparecía. Después revisé otro. Y otro. Todos mostraban exactamente el mismo sendero. Sentí una incomodidad difícil de explicar. No porque creyera que había algo sobrenatural, sino porque conocía ese bosque mejor que mi propia ciudad. Era imposible que hubiera ignorado un sendero durante 17 años. Guardé silencio. No quería parecer un hombre que empezaba a perder la memoria. Al mediodía me crucé con Iván, otro guardabosques. Trabajábamos juntos desde hacía casi 8 años. Le pregunté, con la mayor naturalidad posible, desde cuándo existía ese camino. Ni siquiera levantó la vista del termo que estaba limpiando. Desde siempre. No recuerdo haberlo visto. Esta vez sí levantó la cabeza. Me observó durante unos segundos. No parecía confundido. Parecía preocupado. ¿Estás seguro? Asentí. Esperaba que se riera. En cambio, dejó el termo sobre la mesa. Cerró la puerta de la oficina. Y bajó la voz. Escúchame con atención. Si alguna vez encuentras un sendero que no recuerdas, nunca preguntes desde cuándo está ahí. Me reí. Pensé que intentaba gastar una broma. ¿Por qué? Iván tardó varios segundos en responder. Porque el bosque siempre encuentra la manera de demostrarte que el equivocado eres tú. No dijo nada más. Tomó las llaves de la camioneta. Y salió. Esa frase me acompañó el resto del día. Al terminar el turno decidí volver una vez más al lugar. Solo quería convencerme de que estaba exagerando. Llegué cuando el sol ya comenzaba a ocultarse. El sendero seguía allí. La entrada era exactamente igual. La tierra removida. Las piedras acomodadas. Las ramas cortadas con una precisión casi perfecta. Me acerqué para tomar otra fotografía. Entonces vi algo que no aparecía esa mañana. Había un cartel de madera. Viejo. Cubierto de musgo. Como si llevara décadas clavado en ese lugar. Solo tenía una inscripción. Sendero 14. Me quedé inmóvil. No recordaba ese cartel. Estoy completamente seguro de que no estaba unas horas antes. Di un paso hacia atrás. Saqué el teléfono para fotografiarlo. La batería, que estaba al 78%, se apagó de inmediato. Pensé que era una falla. Intenté encenderlo varias veces. Nada. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Volteé esperando encontrar a Iván. No había nadie. Solo el bosque. Silencio absoluto. Ni viento. Ni aves. Ni insectos. Nada. Y, por primera vez desde que empecé a trabajar allí, sentí que el bosque también estaba observándome. Aquella noche apenas dormí. No podía quitarme de la cabeza la frase de Iván.
El bosque siempre encuentra la manera de demostrarte que el equivocado eres tú. La repetía una y otra vez intentando encontrarle algún sentido lógico. Pensé que tal vez hablaba de la memoria. Después de tantos años era posible olvidar un sendero. Incluso llegué a convencerme de que todo había sido una coincidencia. Al día siguiente llegué a la estación antes que el resto del personal. Todavía estaba oscuro. Preparé café. Encendí la radio. Revisé el parte meteorológico. Todo parecía completamente normal. Hasta que abrí el libro de patrullajes. Cada guardabosques debía anotar la fecha, la hora de salida y la zona que iba a recorrer. Era un procedimiento obligatorio. Busqué la página correspondiente al día anterior. Mi firma estaba allí. La hora de salida también. El recorrido coincidía con el que había realizado. Pero había una observación escrita debajo. No recordaba haberla escrito. Decía únicamente, no volver a utilizar el sendero 14. Me quedé varios segundos mirando esa frase. Reconocía mi letra. Cada trazo. Cada inclinación. Era exactamente igual. Pero estaba completamente seguro de no haber escrito eso. Pensé que alguien intentaba hacerme una broma. Busqué las hojas anteriores. Nada extraño. Las siguientes tampoco. Solo esa advertencia. Arranqué la página y fui directamente a la oficina del jefe. Todavía no había llegado. Mientras esperaba decidí revisar las cámaras de seguridad del estacionamiento. Quería comprobar a qué hora había regresado el día anterior. El sistema almacenaba las últimas 2 semanas de grabaciones. Seleccioné la fecha. La cámara mostraba mi camioneta saliendo de la estación a las 7:12 de la mañana. Después, nada. El registro saltaba directamente a las 8:49 de la noche. Mi camioneta volvía a entrar lentamente. Cubierta de barro. Las luces apagadas. Yo descendía del vehículo. Caminaba hasta la oficina. Entraba. Y desaparecía de la cámara. No recordaba haber vuelto tan tarde. Mi turno terminaba a las 4 de la tarde. Revisé la hora una segunda vez. Era correcta. 7:12. 8:49. Más de 13 horas sin ningún registro de mi recorrido. Sentí un nudo en el estómago. Quizá las cámaras habían fallado. Eso podía ocurrir. Pero había otro detalle. En la grabación, yo no llevaba el mismo uniforme. La camisa estaba cubierta de tierra. Las mangas aparecían rasgadas. Y tenía una venda improvisada alrededor de la mano izquierda. Levanté la vista. Mi mano estaba completamente limpia. Ni un solo rasguño. En ese momento escuché que alguien abría la puerta principal. Era Iván. Entró, dejó su mochila sobre una silla y me encontró mirando el monitor. No hizo ninguna pregunta. Solo observó la pantalla durante unos segundos. Después suspiró. ¿Ya empezó? Sentí un escalofrío. ¿Qué cosa? Iván no respondió de inmediato. Se acercó. Tomó el mouse. Y cerró la grabación. Escúchame bien. Si empiezas a encontrar cosas que no recuerdas haber hecho, no intentes comprobar cuál de las 2 versiones está diciendo la verdad. Lo miré sin entender. ¿2 versiones? Iván me sostuvo la mirada. Parecía cansado. Como si hubiera tenido aquella conversación demasiadas veces. La peor decisión que puedes tomar es intentar descubrir cuál de los 2 eres realmente. No añadió una sola palabra más. Tomó su equipo. Salió de la oficina. Y, antes de cerrar la puerta, dijo algo que hizo que dejara de respirar durante un instante. Hoy no patrullé solo. Porque si el sendero 14 volvió a aparecer, es muy probable que esta vez también aparezca el otro. No le pregunté a qué se refería. Había aprendido algo durante las últimas 24 horas. Cada vez que intentaba obtener una respuesta, aparecían 2 preguntas nuevas. A las 8 en punto salimos hacia el sector norte del parque. Íbamos en la misma camioneta de siempre. Durante el trayecto apenas hablamos. Iván conducía con ambas manos apoyadas sobre el volante. No encendió la radio. No puso música. Ni siquiera abrió la ventanilla. Parecía escuchar algo que yo no podía oír. Después de unos 20 minutos estacionó junto al viejo mirador de piedra. Apagó el motor. Sacó un mapa doblado del compartimiento de la puerta. Lo extendió sobre el capó. Mira. Señaló el sendero 14. Luego pasó el dedo hasta un punto marcado con un pequeño círculo rojo. Si llegamos hasta aquí, regresamos. No seguimos avanzando. ¿Por qué? Me miró con una expresión completamente seria. Porque a partir de ese punto el sendero deja de hacer lo que nosotros esperamos.
No entendía a qué se refería. Pensé que hablaba de un terreno inestable. O de algún barranco. Comenzamos a caminar. Los primeros minutos fueron normales. Los mismos árboles. El mismo olor a humedad. El mismo silencio. Hasta que ocurrió algo tan pequeño que casi pasó desapercibido. El sendero dejó de tener huellas. No me refiero a huellas recientes. No había marcas de botas. Ni bicicletas. Ni animales. Nada. La tierra era perfectamente lisa. Como si nadie hubiera caminado por allí en muchísimo tiempo. Me agaché para tocar el suelo. Estaba húmedo. Si alguien hubiera pasado antes que nosotros, habrían quedado marcas. Iván no se detuvo. Ni siquiera miró hacia abajo. Continuó caminando con un ritmo constante. 5 minutos después encontramos el círculo rojo del mapa. Era una roca cubierta de musgo. Sin ninguna característica especial. Iván respiró hondo. Hasta aquí. Miré hacia adelante. El sendero continuaba. Recto. Despejado. No parecía haber ningún peligro. ¿Eso es todo? Iván negó lentamente. No. Ahora empieza. Guardó el mapa en silencio. Después hizo algo que todavía hoy no puedo explicar. Sacó una pequeña libreta del bolsillo. Arrancó una hoja. La dejó sobre la mitad del sendero. Y siguió observándola. Pasaron unos 10 segundos. Una ráfaga de viento cruzó entre los árboles. La hoja comenzó a deslizarse lentamente, pero no hacia un costado. Avanzó exactamente siguiendo el sendero. Como si una pendiente invisible la arrastrara. Durante varios metros. Sin desviarse un solo centímetro. Hasta desaparecer entre la niebla. Sentí un escalofrío. ¿Viste eso? Iván asintió. Por eso nadie abandona el sendero. Fruncí el ceño. La hoja solo siguió el viento. No respondió. En cambio señaló el suelo. Miré hacia abajo. Las agujas de los pinos. Las pequeñas ramas. El musgo. Todo permanecía completamente inmóvil. No había una sola hoja moviéndose. Solo aquella. Volví a levantar la vista. La niebla parecía un poco más espesa. Y entonces escuché algo. Pasos. Muy lejos. Delante de nosotros. No detrás. Ni a los lados. Justo sobre el sendero. Eran lentos. Regulares. Como si alguien caminara exactamente a nuestro mismo ritmo. Me detuve. Los pasos también. Volví a avanzar. Los pasos regresaron. Siempre a la misma distancia. Nunca más cerca. Nunca más lejos. Miré a Iván. Él seguía caminando. No parecía sorprendido. Solo dijo una frase, casi en un susurro. No mires hacia dónde vienen. Sentí que el corazón me golpeaba en el pecho. ¿Por qué? Iván tardó unos segundos en responder. Sin dejar de caminar. Sin girar la cabeza. Porque si consigues ver quién los hace, el camino deja de necesitarte. Y, por primera vez desde que encontramos el sendero 14, deseé no haber salido nunca de aquella estación de guardabosques. Ninguno de los dos volvió a pronunciar una palabra. Iván dio media vuelta. Yo lo seguí. Los pasos continuaban escuchándose detrás de nosotros. Siempre a la misma distancia. Nunca más cerca. Nunca más lejos. No intenté mirar. Ya no. Había aprendido que en aquel lugar la curiosidad parecía castigarse mucho más rápido que el miedo. Regresamos hasta la roca cubierta de musgo. Después atravesamos el tramo donde la tierra volvía a mostrar huellas. Y finalmente llegamos al viejo mirador de piedra. La camioneta seguía allí. Exactamente donde la habíamos dejado. Respiré aliviado. Por primera vez desde aquella mañana sentí que todo había terminado. Subimos. Iván arrancó el motor. Ninguno habló durante los primeros minutos. El bosque comenzaba a quedar atrás. O al menos eso creía. Miré distraídamente por la ventanilla. Entonces volví a verlo. El viejo mirador de piedra. Fruncí el ceño. Tal vez existían dos muy parecidos. No dije nada. 5 minutos después, apareció otra vez. El mismo árbol partido por un rayo. La misma baranda de madera rota. La misma señal oxidada e inclinada hacia la derecha. Sentí un escalofrío. Iván, él siguió conduciendo. Ya lo sé. Miré por el espejo retrovisor. La carretera continuaba completamente recta. No habíamos dado ninguna vuelta. No existían desvíos. Ni cruces. Ni caminos secundarios. Sin embargo, 5 minutos más tarde, el mirador apareció por tercera vez.
Esta vez Iván redujo la velocidad. Detuvo la camioneta. Apagó el motor. El silencio regresó de inmediato. Me giré hacia él. ¿Qué está pasando? Iván permaneció varios segundos mirando el parabrisas. Como si esperara algo. Finalmente habló. No estamos perdidos. Entonces, negó lentamente con la cabeza. No estamos dando vueltas. Guardó silencio. Después dijo algo que todavía hoy me cuesta aceptar. Es el bosque el que todavía no decidió dejarnos salir. Quise responder. No pude. Una parte de mí seguía buscando una explicación lógica. Otra empezaba a comprender que allí las explicaciones dejaban de importar. Iván abrió la puerta. Descendió de la camioneta. ¿Qué haces? No respondió. Se acercó lentamente a la señal oxidada del mirador. Metió la mano en el bolsillo. Sacó un pequeño cuchillo. Y, con absoluta calma, hizo una marca sobre uno de los postes de madera. Una línea vertical. Volvió a subir. Arrancó nuevamente. Continuamos avanzando. Nadie habló. 5 minutos después, el mirador apareció otra vez. Sentí que la sangre se me helaba. La marca seguía allí. Exactamente donde Iván la había hecho. No era otro mirador. Era el mismo. Iván apagó el motor por segunda vez. Suspiró. Y dijo una frase en un tono tan tranquilo que resultó mucho más aterradora que cualquier grito. Ya empezó a jugar con nosotros. No entendí. ¿Quién? No respondió. Simplemente abrió la guantera. Sacó una pequeña libreta. La dejó sobre mis piernas. En la primera página había una lista escrita a mano. No tenía título. Solo 4 líneas. Si el bosque repite un lugar 3 veces, no abandones el vehículo. No respondas si escuchas que alguien golpea una ventana. Nunca aceptes ayuda de alguien que aparezca caminando por la carretera. Y, pase lo que pase, no mires por el espejo retrovisor cuando el motor esté apagado. Levanté lentamente la vista. Iván, ¿cómo sabes todo esto? Esta vez fue él quien tardó demasiado en responder. Cuando finalmente habló, su voz sonó casi resignada. Porque esta no es la primera vez que intento salir de aquí. No tuve tiempo de hacer otra pregunta. Un golpe seco resonó contra la ventanilla del conductor. Los dos giramos al mismo tiempo. No había nadie. El vidrio estaba completamente limpio. Solo se veía la carretera perdiéndose entre los árboles. Esperé unos segundos. Pensé que habría sido una rama. Entonces sonó otra vez. Esta vez en mi ventana. Iván ni siquiera giró la cabeza. Abrió lentamente la libreta. Buscó una página marcada con una esquina doblada. Y la dejó abierta sobre el tablero. No dijo una palabra. Solo señaló la primera regla. Si el bosque repite un lugar 3 veces, no abandones el vehículo. Respiré hondo. Otro golpe. Más fuerte. Después, una voz. Muy baja. Tan baja que al principio pensé que la había imaginado. Hay alguien. Era una mujer. Parecía estar a pocos metros de la camioneta. Volvió a hablar. Por favor, ayúdenme. Instintivamente miré hacia la puerta. No veía absolutamente a nadie. La niebla cubría ambos lados de la carretera. Miré a Iván. Seguía completamente inmóvil. Como si aquella voz no existiera. Pasaron unos segundos. Entonces comenzaron los golpes en la parte trasera del vehículo. Uno. Después otro. Después otro más. Siempre lentos. Siempre separados. Nunca desesperados. Como si quien estuviera afuera supiera que tarde o temprano terminaríamos respondiendo. De pronto, el motor se apagó solo. Las luces del tablero desaparecieron. Los faros también. Todo quedó sumido en una oscuridad absoluta. Sentí que el aire se volvía más frío. Quise decir algo. No pude. Recordé la última regla. No mires por el espejo retrovisor cuando el motor esté apagado. Intenté mantener la vista fija hacia adelante. Los golpes cesaron. La voz también. Durante unos segundos, reinó un silencio imposible. Entonces escuché algo dentro de la camioneta. Una respiración. No venía de mi lado. Giré lentamente la cabeza. El asiento del conductor estaba vacío. Sentí un vacío en el estómago. La puerta seguía cerrada. Las llaves continuaban puestas. El cinturón permanecía abrochado. Pero Iván ya no estaba. Iván. No obtuve respuesta. Miré nuevamente hacia el parabrisas. Seguía sin haber nadie afuera. Bajé la vista hasta la libreta. Era lo único que me quedaba. Pasé la página.
Había otra regla escrita con una letra mucho más apresurada. Si te quedas solo, no permitas que el miedo decida por ti. El bosque siempre espera eso. Apenas terminé de leerla, escuché pasos sobre el asfalto. Lentos. Firmes. Alguien caminaba alrededor de la camioneta. No corría. No buscaba entrar. Solo caminaba. Una vuelta completa. Después otra. Luego otra más. Cada vez que pasaba junto a mi puerta, se detenía exactamente 2 segundos. Y continuaba. De repente, escuché la voz de Iván. Abre. Era él. No tenía dudas. La misma voz. El mismo tono. La misma calma. Ya pasó. Puedes abrir. Apreté con fuerza la libreta. Había una regla. Nunca aceptes ayuda de alguien que aparezca caminando por la carretera. Cerré los ojos. No respondí. La voz volvió. Esta vez sonó un poco más impaciente. Soy yo. Escúchame. Mírame. Solo necesito que abras la puerta. Sentí la mano acercándose a la manija. No la mía. La de alguien desde afuera. La puerta hizo un pequeño intento por abrirse. El seguro la detuvo. Después, todo terminó. El motor arrancó solo. Las luces del tablero volvieron a encenderse. Los faros iluminaron nuevamente la carretera. Los grillos regresaron. El viento volvió a mover las ramas. Y, cuando giré lentamente la cabeza, Iván estaba otra vez sentado al volante. Con ambas manos apoyadas sobre el volante. Mirando hacia el frente. Como si nunca se hubiera ido. No me atreví a preguntar dónde había estado. Fue él quien rompió el silencio. Hiciste bien. Lo miré sin entender. Iván cerró la libreta. La guardó en el bolsillo. Y dijo algo que hizo que sintiera más miedo que durante toda aquella noche. La primera vez, yo abrí la puerta. El resto del viaje transcurrió en completo silencio. Ninguno de los dos volvió a hablar sobre lo ocurrido. Ni sobre las voces. Ni sobre los golpes. Ni sobre la libreta. Simplemente condujimos. Poco a poco, los árboles comenzaron a hacerse menos densos. La niebla desapareció. Las primeras señales de tránsito volvieron a aparecer. Después, la estación de guardabosques. Era exactamente igual que todas las mañanas. La barrera de entrada. La antena de radio. La bandera ondeando con el viento. 2 camionetas estacionadas. Y el aroma inconfundible del café recién preparado. Por primera vez en muchas horas, sentí que había vuelto al mundo real. Iván apagó el motor. Guardó la libreta dentro de su campera. Y bajó de la camioneta. Yo hice lo mismo. Las piernas todavía me temblaban. Entré directamente a la oficina. Quería sentarme. Tomar agua. Convencerme de que todo había terminado. Sobre el escritorio seguía abierto el libro de patrullajes. La tinta de la última anotación todavía parecía fresca. Sin pensarlo demasiado, me acerqué. Leí la última línea. 8:47, el guardabosques regresó solo. Fruncí el ceño. Sonreí por un instante. Pensé que alguien había olvidado registrar el regreso de Iván. Giré la cabeza. Él estaba unos metros más atrás. Hablando con uno de los mecánicos. Respiré tranquilo. Volví a mirar el libro. La frase había cambiado. 8:47, el guardabosques regresó. Venía solo desde el principio. Sentí un frío recorriéndome la espalda. Parpadeé varias veces. La tinta no se movía. Las palabras seguían allí. Levanté la vista de inmediato. Iván ya no estaba. Miré hacia el estacionamiento. Nada. Salí de la oficina. Recorrí el playón con la mirada. Ninguna señal. Me acerqué al mecánico con el que, segundos antes, lo había visto hablar. Disculpa, ¿dónde está Iván? El hombre dejó de limpiar una herramienta. Me observó unos segundos. Frunció el ceño. ¿Quién? Iván. El guardabosques. Venía conmigo. Negó lentamente. Aquí no trabaja nadie con ese nombre. Pensé que era una broma. Describí su rostro. Su voz. La camioneta. La libreta. Cada detalle. El mecánico seguía mirándome con la misma expresión de desconcierto. Amigo, llegaste solo. Como siempre. No respondí. Corrí hasta la camioneta. Abrí la puerta del acompañante. El asiento estaba vacío. Durante un segundo, creí haber perdido la cabeza. Entonces la vi. La libreta. Seguía allí. La tomé con ambas manos. La abrí desesperadamente. Todas las páginas estaban en blanco. Ni una sola regla. Ni una sola anotación.
Solo la última hoja conservaba algo escrito. Una única frase. Con la misma letra que había visto durante toda aquella noche. Si estás leyendo esto, significa que lograste salir. Debajo había otra línea, más pequeña. Ahora te corresponde asegurarte de que el próximo también lo consiga. Sentí un nudo en la garganta. Levanté lentamente la vista. Al otro lado del estacionamiento, un joven guardabosques descendía de una camioneta que nunca había visto. Parecía nervioso. Confundido. Miraba constantemente hacia el bosque. Exactamente igual que yo el día anterior. Bajé la vista hacia la libreta. Después volví a observar al muchacho. Por primera vez, comprendí por qué Iván nunca explicaba demasiado. Porque algunas cosas, solo pueden aprenderse sobreviviendo. Tomé la libreta. Respiré hondo. Y caminé lentamente hacia él. Oye, el muchacho levantó la cabeza. ¿Sí? Lo observé durante unos segundos. Sonreí apenas. Y pronuncié exactamente las mismas palabras que alguien me había dicho a mí. Escúchame con atención. Si alguna vez encuentras un sendero que no recuerdas, nunca preguntes desde cuándo está ahí.